Bienvenidos a todos nuestros usuarios al primer capítulo de nuestro podcast Todas las Letras. Este será un podcast que vamos a hacer como red de bibliotecas de la comuna de Recoleta y en el cual nos gustaría conversar sobre las novedades que tenemos en cada una de nuestras bibliotecas o puntos de lectura y también sobre efemérides relacionadas con la literatura. Yo soy Estefanía Vázquez, soy la periodista de la red de bibliotecas, voy a ser la conductora de este podcast y en esta ocasión estoy con Mauricio Díaz, nuestro encargado de la colección general en la Biblioteca Pedro Lemebel. En este primer capítulo vamos a conversar en cuanto a las novedades del libro de Omar Lara, La piel del aire. Mauricio, cuéntame, ¿por qué este autor es tan importante? Bueno, quisimos resaltar a este autor en las novedades de la biblioteca. Nos llegó hace muy poco y es un autor chileno. Este libro es póstumo, se llama La piel del aire y es importante por hartas cosas, sobre todo en la biografía de Omar Lara. Omar Lara es del sur de Chile, nace en Nohualwe y se cría en Nueva Imperial. Entonces representa una mirada también como parecida a lo de Jorge Teillier del sur profundo chileno. Lo otro es que es importante en la movida cultural. Él estuvo estudiando en la Universidad Austral y en esos años 60 funda la revista Trilce, que le puso en honor al poemario del poeta peruano César Vallejo. Entonces es importante resaltar lo que Trilce hace en los años 60, que es tener entre su fila a Octavio Paz, Bertolt Brecht en las traducciones. También tiene a Fernández Retamar de Cuba. Entonces, culturalmente, es una revista que lanza a muchos autores internacionales y los divulga acá en Chile, que eso es lo importante en las movidas culturales. Después, el año 73, viene el golpe de Estado y Omar Lara se exilia en Perú y después en Rumania. Y Rumania va a ser un país súper importante porque él en la Universidad de Bucarest estudia filología, que es todo lo relacionado con los textos antiguos, ¿ya? Y lo que hace es que el dominio del rumano le sirve mucho como traductor. Entonces él traduce, de hecho, el mismo Jorge Teillier al rumano y algunos autores rumanos al español. Y eso es algo que siempre lo va a ir marcando después en su vida. Muy bien. Y bueno, claramente es un autor muy autodidacta que genera cosas por sí mismo, digamos. Y en cuanto a este libro de La piel del aire, ¿qué me puedes contar sobre el libro? ¿En qué contexto se publicó? ¿Cómo lo hizo? O sea, no es 100% autodidacta porque él estudió igual en la Universidad Austral se formó el tema de la revista Trilce y todo, que es la que trata de refundar después en Madrid. Entonces es importante que él después de Rumania va a Madrid a refundar la revista Trilce. Y este libro es importante porque, como tú bien dices, es póstumo. Omar Lara fallece en Concepción en el año 2021 y nosotros nos llegan estos textos que tienen la particularidad que son inéditos. No se conocían hasta hoy, o hasta hace poco, más bien. Así que son libros nostálgicos, habla mucho de ella, de lo femenino. Puede ser una mujer, una persona, una situación, pero sí ella está muy presente, son vivencias y es algo que es un imperdible del mes. Claro. Así que habla mucho del pasado también, como estuvimos viendo. Exacto, habla del pasado, habla de... Hartos recuerdos, sí. Nostálgico, así que yo creo que también a lo mejor puede ser, que no estoy seguro, pero que los títulos a ella se parece mucho que como son inéditos, llegaron y los lanzaron también así. Claro. Pero no, es un imperdible, como dije, del mes de enero del 2025. Bueno, para continuar con la recomendación, vamos a leer algunos poemas de este libro que es la novedad del mes. Exacto. Estefi y yo elegimos unos poemas, bueno, cada uno eligió uno que le llamara la atención. ¿Quieres partir yo o parto yo? ¿Cómo quieres? Parte tú. Parto yo. Bueno, yo elegí el poema Ventana Imaginaria. Cuando yo no estoy, ella mira por la ventana imaginaria, que cuida cuidadosamente mientras vuelan los párpados, imaginarios de su obstinación.
Mira mi vida imaginaria y la llena de enigmas, aunque el único enigma es la ventana, que se vuelca tras la ofrenda, que vuelca tras su espejo imaginario, desde donde seduce lo que guarda de mí, aquello que queda al otro lado de la ventana imaginaria. Como un toque de Parra también. Sí, como un poco de antipoema ahí. Bueno, yo elegí un poema cuyo título es un número 20, y dice así: llevo 2 corazones y nadie sabe, uno palpita como loco, cuando pasa un auto rápido, el otro se encoge de hombros y piensa que no vale la pena. No vale la pena una crónica sobre este asunto banal. Las crónicas son para los poetas, que hasta se pueden suicidar. Para salir en las noticias no vale la pena hacer olitas. Esto de los 2 corazones me lo guardaré para mí. ¿A quién le importa si es que importa? En el mundo pasan tantas cosas, terribles, tristes y monstruosas. Niños que nacen de una nuez, enfermos que expulsan de sus casas, ancianos que mueren desnudos, en una esquina y nadie ve. ¿A quién le podría importar? Bueno, la siguiente sección de este podcast es en cuanto a las efemérides. En esta ocasión vamos a hablar de 2 autores muy importantes para la literatura universal, que son Vicente Huidobro y Humberto Eco. En cuanto a Huidobro, vamos a mencionarlo ya que nace y muere en el mes de enero. Bueno, Huidobro es un autor muy importante, no solo en el contexto de Chile, donde se contrapone a la élite de la que él proviene de una familia aristocrática, viene de una madre que se consideraba feminista, pero claramente no podía realizar sus deseos o todas las acciones feministas que hubiera podido, ya que estamos en un contexto, en una época en la que las mujeres no tienen muchos derechos, no tienen tantos derechos como hoy, y un padre muy, muy conservador que le declara la guerra en varias ocasiones a su hijo. Huidobro, por lo tanto, salía con su madre, y es la madre la que lo sigue apoyando constantemente. A los 24 años, Huidobro se va a Europa en busca de nuevos rumbos, de conocer el ambiente europeo, el ambiente artístico. Se va con su familia y ahí empieza como a relacionarse con los artistas en Francia. Específicamente, primero va a Madrid, pero después se va a Francia. Y ahí en Francia conoce a los grandes artistas de la época, a los grandes escritores, se relaciona con ellos y empieza lo que se considera como su creacionismo, que ya había comenzado un poco en Chile, pero ahí como que se le conoce mucho más. Y se le conoce como el poeta creacionista que inventa, digamos, este nuevo movimiento. Y también empieza con el borrador de lo que 10 años después se convertiría en Altazor, que es el texto más importante de Huidobro, que es un poema donde las letras en sí, que Huidobro con su creacionismo lo que planteaba era utilizar las letras a su antojo, digamos, convertir al poeta, al creador, en un pequeño dios. Lo que hace con las letras es transformarlas en formas, en dibujos que se puedan entender de maneras distintas a las que hemos comprendido. Y en Altazor lo que hace es que la propia letra se entiende a sí misma, se hace consciente de sí misma y busca su caída, su liberación, que es un tema muy importante en cuanto a Huidobro. En cuanto a Huidobro, aquí en la biblioteca, Mauri, ¿qué nos puedes comentar, recomendar? Bueno, ¿con qué contamos? Hablando de Pequeño Dios, nosotros tenemos libros de Pequeño Dios Ediciones, que sacó bastantes libros con respecto a Huidobro, y siempre nosotros a Huidobro lo conocimos a través de su poesía. Como tú dices, Altazor es muy importante, la asociación que tiene con Teresa Vilmont, la generación del 38 también, que fue marcada por él. Pero acá la curiosidad es que tenemos novelas. Entonces, también en la biblioteca Pedro Lemebel, Inocencia 2705, ustedes pueden encontrar novelas de Vicente Huidobro que no están en todos lados. Esto es Papá o el diario de Alicia Mir. Y acá tenemos la novela La Próxima. Así que es importante ver a este Huidobro novelista que pocas veces no sale a la luz, ya que generalmente se le considera solamente un poeta y como
como dijiste tú en la biografía, es muchas cosas Huidobro. Claro, sí. Vamos a ir ahora con otro autor importante en las efemérides. Nuestro otro autor importante este mes es Umberto Eco, quien nace el 5 de enero de 1932. Umberto Eco es considerado mucho más que un narrador. Él es un escritor, es un semiótico, es un ensayista, una persona muy instruida, digamos, muy intelectual. Fue profesor también universitario, pero quizás lo más destacado de Umberto Eco es su visión de la historia. Podría ser su visión muy crítica de lo que fue la Edad Media, por ejemplo, que él comentaba que le parecía muy poco creíble, muy poco viable que una época tan grande como la Edad Media, que contiene 10 años en sí, se pueda nombrar de una sola forma. Hablamos de un autor que hizo libros como El nombre de la rosa, y aún así era muy crítico con respecto a esa época. No creía que todas las ideas y todas las creencias, digamos, se pudieran contener en un puro nombre. En un periodo. Claro. O sea, que un periodo tan largo se pudiera contener en un nombre tan como la Edad Media, en un solo nombre. Además, hablamos de épocas tan distintas como desde la caída del Imperio Romano hasta cuando comienza el Renacimiento. Hay mucho entre medio. Y también es una persona que estudió a personas como Tomás de Aquino, por ejemplo, que escribió la Edad Media, y él lo destacaba mucho como una persona muy inteligente, a pesar de, digamos, desde dónde venían su intelecto, que es desde la religión. De hecho, Eco declaró que él había dejado de creer en la religión cuando comenzó a leer a Tomás de Aquino, que eso lo hizo cuestionarse un poco cómo provenía esto de una persona tan inteligente, digamos. En ese aspecto también, acá en la biblioteca tenemos varios libros relacionados a Umberto Eco. Sí, Umberto Eco, claro, es un personaje, una persona que falleció también hace unos años, clave en la intelectualidad del siglo XX, y hay un video en Instagram o YouTube donde se muestra su casa llena de libros. Es una biblioteca su casa, sí, así que es espectacular. Más de 30.000 libros creo que tenía. Exacto, sí. Así que, y como tú dices, él estudió la Edad Media. De hecho, hay distintos volúmenes de la historia de la Edad Media escrita por Eco. También de la Edad Media se salta a, como tú dices, novelas importantísimas como El nombre de la rosa, que fue película también, que lo tenemos acá en la biblioteca. Bueno, en cuanto a la efemérides, también vamos a mencionar a la escritora Agatha Christie, quien muere el 12 de enero de 1976, y de quien también contamos con varias obras acá en la biblioteca. Bueno, importantísimo Agatha Christie, la mejor autora del género policial y de las más leídas en nuestra biblioteca pública. Pedro Lemebel también. Más de 60 escritos hizo Agatha Christie. Nosotros tenemos algunos libros acá, como 5 cerditos, 10 negritos, La muerte visita al dentista, El asesinato en campo de golf, etc. Así que importante resaltar a una de las escritoras más grandes de todos los tiempos, Agatha Christie, en este mes de enero 2025. Bueno, para finalizar, no podíamos dejar de hablar del personaje más importante en cuanto a esta biblioteca, que se llama como él. Le debemos su nombre. Le debemos el nombre. Hablamos de Pedro Lemebel, un autor muy importante no solo en Chile, sino que también a nivel internacional. Reconocido a nivel internacional, fue invitado a las universidades más importantes del mundo a dar discursos, y es un autor que representa un poco la contradicción de su contexto, de la marginalidad, con su identidad queer, con su identidad de homosexual, y que lo manifestó también en toda su vida y en su obra no solo escrita, que él era un novelista y era un cronista por sobre todo, sino que también en su obra performática con las yeguas del Apocalipsis, que fueron un grupo de que interrumpía sesiones, reuniones, contextos sociales, con sus performances relacionadas al mundo queer, y esto también lo llevó al arte visual. Pedro Lemebel nació al borde del Zanjón de la Guada,
literalmente. Vivió, bueno, pasó por varios colegios, terminó su estudio en el Liceo Barros Borgoño y posteriormente estudió artes visuales en la Universidad de Chile. Se desempeñó por un tiempo como profesor, pero lo dejó porque se sentía discriminado como homosexual, no sé si por los alumnos o por los profesores, por el mundo académico en general. Ahí hay un hecho esencial, que es que empieza en los 80 a escribir también. Claro. Se mete a los talleres de Pía Barros y empieza a desarrollar los primeros cuentos todavía como Pedro Mardones. Claro. Recordemos que Pedro Lemebel es en honor a el apellido materno. Sí. Entonces, como Pedro Mardones hace libros como el Incontables, que después se reeditó hace poco como Pedro Lemebel, claro. Pero ahí también da el salto a algo muy importante que va a ser en los 90, ya que es como uno de los escritores de la transición, como se llama en ese momento, esa época. Y también el salto que da desde el mundo visual, que era lo que en una primera instancia, digamos, le llamó la atención, cuando se sintió rechazado por este mundo, por el mundo académico también, es cuando descubre su inquietud literaria. Su inquietud literaria y su talento también, porque hablamos de una persona que tenía una pluma muy, muy fina, escribía Exacto. De una manera muy poética, muy metafórica, capaz de ponerse, digamos, en los zapatos, ponerse la voz de muchos personajes históricos también. Y siempre también en esta dualidad de, por ejemplo, claro, es un escritor que nace en los márgenes del Zanjón de la Guada y también lidia con este mundo académico de artista de la Universidad de Chile, que es bastante elitista. Entonces siempre su literatura también tiene eso. Él se sitúa dentro de un personaje popular en la literatura, pero también habla de Allen Ginsberg o Pasolini, que son totalmente intelectuales. Entonces hay una dualidad también en su escrito, y que lo hace muy, muy interesante y que se nutre mucho de distintas cosas. De hecho, en las entrevistas a veces está hablando de Fellini o de Puig, que es un escritor argentino, Manuel Puig, del Beso de la Mujer Araña, que tiene similitudes también con la forma de escribir del Lemebel, esas ironías, no sé, un personaje importantísimo. Claro. Mezcla mucho como tú dices, como la cultura propiamente tal, nombres muy, muy importantes y no tan populares, con los contextos que le tocaron al final, la marginalidad, el mundo de la pobreza también, de donde él venía. Entonces, claro, un autor que nunca pierde un poco esa esencia a pesar de todo el conocimiento que después va adquiriendo, todo el mundo, el capital cultural que tiene finalmente. Y lo que representa también cómo lo mezcla igual con el mundo queer, también la contradicción que eso representa, como ser marginal, ser pobre y a la vez ser homosexual, lo representa muy bien en su obra, tanto visual, performática como escrita. Exacto. Acá, bueno, visualmente y en la propuesta artística y la propuesta literaria de él siempre fue rupturista. Eso hay que destacarlo. Después vino Jaime Lepe, un amigo de él, y me contó un poco que en Argentina estaba más desarrollado en Néstor Perlonguer, después en los 60 con Manuel Puig con sus escritos, y acá en Chile no había un precedente tan fuerte como Lemebel, y cuando entra Lemebel fue un personaje que o lo odiabas o lo amabas. Claro. Era bastante dura la literatura. No había medias tintas. No había medias tintas, y después los jóvenes han reivindicado su figura con el tiempo. Eso de no estar a medias tintas, de ser como de una línea, aunque te odiaran o te amaran. Entonces, eso también se fue rescatando y marcó la diferencia con respecto a otros autores que eran más tradicionales en la forma de abordar la homosexualidad o la marginalidad, cayendo a veces como en las caricaturas. Entonces, o bueno, era un Chile bastante claro, más conservador que ahora. Igual estamos en otros tiempos donde el mundo queer o el mundo LGTB es como se entiende como lo que es mucho más normalizado, pero antes
la gente tendía a hacer una diferencia entre el homosexual de clase alta y el homosexual de clase baja. Por eso Lemebel habla harto como de esta doble discriminación que él sufre finalmente, por ser pobre y por ser gay. ¿No? Exacto. Y bueno, en cuanto a su obra literaria, acá en la biblioteca también contamos con muchos libros de Lemebel. Mauri, por favor. Sí, tenemos, bueno, libros clásicos. La esquina es mi corazón, que es el libro bisagra de Lemebel. Es cuando él se lanza a ser muy conocido y relata el tema de la homosexualidad, la marginalidad, como nosotros veníamos comentando, también con cosas contingentes, el tema del auge de las barras bravas ya en el año 95. Entonces, relata toda esta sociedad de los marginados, de cómo se estaba canalizando el tema de la rabia de los jóvenes, el tema de los parques también. Así que es un libro bastante potente y bastante amplio de lo que después va a marcar su carrera literaria. Otro, por ejemplo, siguiendo en esa línea, pero asociado también a los travestis, a la marginalidad, al tema de las calles, el tema de las vivencias internas, es Loco Afán, Crónicas de Sidario, donde es un libro también súper completo, lanza también algunas crónicas sobre Cuba, en La Habana, el beso que le da a Joan Manuel Serrat, que le dice mi catalán, el beso a mi catalán, que también está en video. Muchas de las cosas, bueno, todas las cosas de Lemebel pasaron en los libros. Lo increíble es la forma de abordarlo, que cuando uno ve los videos y se entera, por ejemplo, de que Lavín trató de bombardear las nubes, en ese caso en los 90 yo era chico, claro, y son verdad, ahí es cuando también parecen increíbles, son cosas que parecen increíbles, pero sí son crónicas, finalmente. Así que este libro imperdible, Loco Afán, Crónicas de Sidario, y mi favorito a título personal, que es el libro más político-social de Lemebel, muchas cosas de la dictadura y también muchas cosas de cómo se empezaron a configurar los barrios en Santiago, de la Florida, el cambio del barrio Bellavista a un barrio más comercial, estilo más gringo, en sus bares, que es de Perlas y Cicatrices. Este es un libro esencial, sale a finales de los 90, el 98, y va a ser el tercer libro de esta primera seguidilla de la trilogía, antes de pasar a, yo creo que el libro más famoso, que fue la novela, la única novela que él hizo, que también salió al mercado europeo a través de Anagrama. Entonces, Roberto Bolaño le hizo el nexo para que publicaran Anagrama, y fue un libro bastante importante, se hizo película hace unos años atrás. Claro, que es Tengo miedo torero. Tengo miedo torero. Y los diálogos son espectaculares. Yo sí que quiero resaltar algo de ese libro, aparte de la historia, son la ironía en los diálogos. Realmente uno se imagina, es muy rápido, es como... es muy dinámico en el sentido de que no separa los diálogos de los pensamientos, de los acontecimientos, está todo junto en una misma narración, que aún así se comprende. Es muy... Yo la siento muy metafórica, ese texto. Esa novela. Esa novela. Y además que, bueno, también cuando se pone la voz de Pinochet, la voz de los diálogos de Lucía Giriar, claro. De Gonzalo Cáceres. Sí, hablando de Gonzalo Cáceres. No, es muy, claro, la forma muy irónica, pero a la vez tan como... De esa pareja que ese hombre sometido. Claro, claro. Muestra como una como imagen. Como que uno al final es un libro que uno como que está en esas realidades. Está como de tercera persona viendo de arriba todo lo que está pasando como detrás de escena. Claro, y darle además como una imagen que uno no se podría imaginar del... Claro, aborda mucho la cotidianidad. Claro. Como que uno tiene la imagen muy militar, digamos, y bueno, no deja de serlo, pero le da una voz, como tú dices, un poco más de hombre sumiso. Claro. Un hombre en la cotidianidad. Sí, en el matrimonio. En el matrimonio, exacto. Ese, y bueno, y la trama también es importante. O sea, marca una historia de Chile también. Claro.
Sí, bueno, y le da como un giro a una otra visión, a un acontecimiento que ocurrió, que es real. Claro, Operación Siglo XX. Claro, y le da un otro giro, como como una energía, algo... Y el amor metido entre medio. Claro. Y también un amor muy oculto. Claro, ¿sí? Un amor secreto. Un amor secreto. Así que sí. bueno, ese libro, yo creo que en el tiempo ese libro se ha ido como valorizando y se ha puesto como el libro más, a lo mejor, más importante o mediático de Pedro Lemebel, el Tengo miedo torero. A lo mejor en otros países él es conocido por ese libro que finalmente se transformó en un clásico de la literatura chilena. Claro, sí, la literatura chilena. Y bueno, para finalizar, mencionar el relato de la biografía de Óscar Contardo, que está muy buena, Loca Fuerte, que retrato de Pedro Lemebel. Todas estas colecciones de vida ajena son súper buenas, de alta calidad. Esta es de la Universidad Diego Portales. Y lo otro es este libro, que lo presentaron el año pasado acá en la biblioteca, el año 2024, de Pedro Marinel Cairat, que, bueno, saludos a Pedro, donde esté, a Brenda también, y a Andrea también. Estos son libros de performance que Pedro Lemebel hizo de los años 80 hasta finalmente las últimas performances que él pudo realizar. Las fotografías más icónicas, como la que ustedes ven acá, o el tema de la Frida, o la misma portada de La esquina es mi corazón, son fotografiadas por Pedro Marinello, que él tuvo la buena onda de siempre compartir toda su fotografía. Ahora esta compilación que él realizó el año pasado, que está buenísimo, en las cámaras análogas originales de los años 80 en esa época y los 90. Así que está muy bacán. Es algo para tener totalmente en referencia. Estos libros, a diferencia de los otros, sí es préstamo en sala. Tú lo puedes venir acá a la biblioteca a ver. No así llevártelo para la casa, pero es una joya. Es una joya de libro. Vale la pena. Vale la pena para ver las distintas dimensiones de Lemebel y rescatar a ese Lemebel artista y de performance, que mucho tiempo estuvo como más metido en el nicho cultural, y el Lemebel escritor era lo que estaba en primeras planas, pero rescatar también a través del documental que se hizo Lemebel y a través de este libro, la otra parte de Lemebel también ligado a las artes, que es súper importante. Destacarlo también porque en el momento en que Lemebel hacía estas performances había pocos registros, poca gente grababa, registraba, sacaba fotografías de lo que él hacía, digamos, de la intervención. Entonces es muy importante estas recopilaciones para poder conocer un poco más cómo fue. De hecho era todo muy casero. Cuando uno conversa con Pedro Marinello, era todo así como, oye, quiero hacer una foto. Y él también tenía una cámara análoga, no muchas más. Claro. Y dale, pues, tenían 5 fotos a veces, le quedaba el rollo 3 fotos y había que jugársela con la que había. Y esos son al final las fotos que quedaron en la historia de Chile. O bueno, en este mismo libro se menciona que al momento también de revelar las fotos, de sacarlas, se decidía por lo que fuera más económico, digamos. Exacto. Por el blanco y negro, por el sepia, porque era muy costoso sacar la fotografía a color y no se tenían tampoco los recursos, las cámaras, nada. Era lo que había que aprovecharlo y con eso se lograba lo que se logró al final, que era algo como muy brillante para los recursos que se tenía. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro primer capítulo. Les queremos agradecer mucho por habernos visto, por escucharnos. Comentarles que este primer podcast se trata de acá de la Biblioteca Pedro Lemebel, de la colección general en particular. Inocencia 2705, Inocencia 2705. Metro Einstein o Dorsal. Estamos ahí en medio de las dos y estaciones. enfrente de la Municipalidad de Recoleta. Claro, frente a la Municipalidad de Recoleta.
Comentarles también que la red de bibliotecas públicas de Recoleta comprende la Biblioteca Pedro Lemebel, la Biblioteca Pablo Neruda, ubicada en el Parque de la Infancia, la Biblioteca Violeta Parra en Tirso de Molina y la Biblioteca Eduardo Galeano, ubicada en el edificio consistorial de la municipalidad. Vamos a estar comentando tanto las colecciones de esta biblioteca como las colecciones de la otra biblioteca o puntos de lectura. Así es. En los próximos capítulos del podcast. Esperamos que nos estén escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias.